Hola, profe Juli, ¿cómo estás? El día de hoy voy a hablar un poco sobre la carrera a la que me quiero dedicar cuando ya salga del colegio y entre a la universidad. Y vamos a hablar un poco sobre los agentes reguladores en esta profesión que es medicina y cómo el gobierno y, digámoslo así, la sociedad afecta de manera positiva y negativa a la carrera y cómo ésta se desarrolla en los diferentes ámbitos económico, en el ámbito político, social, cultural, entre otros. Entonces tenemos diferentes aspectos por parte del gobierno que brinda, digámoslo así, a la carrera. Tenemos aspectos tanto positivos como negativos. Entonces empecemos con los positivos. Primero, hay muchísimo trabajo para medicina. ¿A qué me refiero a esto? A que un médico nunca va a dejar de ejercer su profesión o va a tener la dificultad de que como no hay trabajo, entonces tenga que dedicarse a otras cosas diferentes a lo que ya estudió, como pasa con otras carreras, que no hay oportunidades laborales, no hay trabajo, entonces deben dedicarse o al trabajo informal o a otras cosas que pues básicamente no es lo que sabe en sí. Entonces eso es algo positivo porque a pesar de que la carrera tiene mucha demanda y mucha competitividad, hay mucha oferta, o sea, un doctor o un médico va a conseguir su trabajo de una manera más fácil a comparación de otras carreras. Segundo, es una de las carreras en las que mejor paga el gobierno, digámoslo así. Según la Asociación Colombiana de la Educación Privada, medicina está en el segundo lugar después de geología. Los médicos, aunque reciben un salario promedio inferior a los geólogos, son los profesionales con la tasa de vinculación más alta de todas, con un 94.20%. Son muy pocos los doctores en medicina, como lo había mencionado anteriormente, que no se insertan en el mercado laboral con rapidez. Un ejemplo es que el salario promedio de los profesionales médicos es alrededor de 3.017.283 pesos. Tercero, el gobierno y también el Ministerio de Salud colombiano establecen una guía práctica para todos los médicos en Colombia. El nombre de esta guía es la Guía de Práctica Clínica, que, digámoslo así, estandariza el labor o lo que propone el médico a sus pacientes digámoslo así, a las personas que trata. ¿Esto qué tiene de positivo? Que todos los pacientes van a tener, digámoslo así, una igualdad de derechos y una igualdad de brindación por parte del doctor, debido a que pues esta guía, digámoslo, dirige la manera en la que deben tratar a todos los pacientes y no haya como una diferenciación o un favoritismo frente a los pacientes. Cuarto, a través de la entidad Colciencias, y Colciencias es una entidad que se encarga de financiar los diferentes proyectos médicos de ciencia, de salud, de tecnología que salgan en el país, le da mucho apoyo a la Facultad de Medicina en esos aspectos y a las universidades como priorización frente a esos temas, lo que ayuda mucho a la investigación y al desarrollo de las ciencias aquí en el país, a pesar de que pues el gobierno no da la financiación correcta que se debería dar como en otros países. Por parte de medicina se tiene esa prioridad y pues es algo muy positivo porque se avanza, digámoslo así, en la parte médica de la salud de la población colombiana. Ahora pasamos a los aspectos negativos en los cuales el gobierno, digámoslo así, no brinda y afecta el trabajo y el desarrollo social y también personal de los médicos aquí en Colombia. Primero, se hace una contratación por OPS. ¿A qué me refiero con esto? OPS se refiere a una contratación de prestación de servicios. En Colombia se manejan tres contrataciones diferentes. La contratación normal o corriente, que es que se hace directamente afiliado a una empresa, es decir, se le brindan su salario, se le brindan las vacaciones, su seguro, todo lo necesario para que el empleado se pueda desarrollar de una forma digna y humana. Está la independiente, que es el trabajo informal, y por último está el de prestación por servicios, que es el que se maneja con los médicos, con la mayoría de los médicos acá en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se contrata por esta modalidad OPS, primero el médico no hace parte de una empresa, es decir, él trabaja por horas, es decir, trabaja por prestación de servicios. Es como por ejemplo un eléctrico que se contrata para que venga a una casa, haga un arreglo y ya, no hay más contratación. Eso es lo que pasa. Segundo, el médico tiene que pagar su propia salud, es decir, tiene que pagar su propio seguro de vida porque el gobierno no le da esta estipulación y claramente los médicos
digámoslo así, son los que tienen más riesgo por parte de sufrir enfermedades y también están más expuestos. Y pues el gobierno no brinda a la mayoría de ellos este derecho y este servicio que es necesario para todos. Tercero, no tienen o no gozan de sus vacaciones. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado, trabajan por horas y no tienen estipuladas unas vacaciones, sino que es cuando lo necesito, pues ahí tiene que trabajar, y cuando no, pues no. Hay ciertas excepciones que se les da más que todo a los que tienen mayor rango en la parte de la medicina, como gerentes, administrativos, que sí están contratados por la empresa o por el gobierno, por el estado, que no es que regule muy bien la parte médica, y por eso hay EPS y IPS, es decir, entidades que son privadas y entidades que son públicas, y pues podemos ver como la diferenciación, como con los colegios, que algunos son privados, algunos son públicos y no brindan o no tienen una igualdad de derechos y de prioridades y de garantías por parte del Estado. Tercero, el gobierno no regula o no tiene bajo control los cupos que se les brindan en las especializaciones de la medicina. Medicina tiene muchas especializaciones. ¿Qué es lo que pasa? Los cupos son muy limitados, es decir, a una clínica o a una especialización solo pueden entrar unas 2 o 3 personas más o menos, y de esta forma los médicos se estancan en su labor y quedan solamente como médicos generales en la mayoría de los casos, es decir, que no pueden avanzar en su conocimiento y en su educación frente a especializaciones como cardiología, neurología, que son unas de las más cotizadas y más demandadas. El Estado no regula esa parte de las especializaciones y las hace muy escasas para los médicos en Colombia. Cuarto, por la ley, el médico puede ser juzgado muy fácilmente. Definitivamente es una de las carreras en las que más se da la demanda por parte de las personas, tutelas, diferentes mecanismos de defensa que utiliza la población colombiana para pues poder, digámoslo así, reclamar al médico o a la entidad o a la clínica o al hospital algo que se haya hecho un procedimiento mal. Pero ¿qué ocurre? El peso cae totalmente sobre el médico, y es por esto que el propio médico necesita pagar unos seguros que son muy costosos y que representan un alto porcentaje de su salario para poder cubrir estas necesidades de si alguna vez lo llegan a demandar por algún proceso que se haya hecho mal o por algo que definitivamente no estaba en las manos de él y ocurrió. Ahora pasamos a los compromisos que debe tener el profesional. Primero, compromiso con las competencias profesionales que abarca, es decir, el aprendizaje que desarrolla durante toda su vida, y también asegurar que preste un servicio de calidad y de honestidad. El segundo es el compromiso de honestidad, que significa proveer información verificada y completa, con información y documentación, de brindarle una buena información al paciente. El tercero es el compromiso de confidencialidad, que básicamente es de forma recíproca, es decir, por parte de paciente y doctor, para generar esa confianza de relación bilateral y que pues solo puede ser significada o, digámoslo así, expuesta si es un peligro para el público. Por ejemplo, la pandemia, cuando se saca a la luz el conflicto del primer infectado o algo así. Y el último es el compromiso de mantener una buena relación con el paciente. Los médicos no pueden tener una relación estrecha, financiera, relación familiar con el paciente, porque esto puede provocar favoritismos, y por eso es que, por ejemplo, un médico no puede operar a ningún familiar cercano ni a ningún vínculo que tenga con un amigo o algo así, porque está prohibido éticamente y moralmente. Por otro lado, tenemos también el juramento hipocrático. ¿Qué es esto? Es un juramento que hacen todos los médicos graduados de la carrera de medicina, de las facultades de medicina. Es un acuerdo, como un juramento con la sociedad en la que se encuentra, con la que va a tratar, en donde exalta el compromiso que tiene con la sociedad y el impacto que debe generar, velando por la buena salud y el bienestar de la población en cualquier situación que se presente. Se hizo una actualización del juramento hipocrático en el 2017, de la promesa del médico en Ginebra. Voy a citar de este juramento lo siguiente, que es el principio del juramento. Como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana. Por otro lado, tenemos la situación del COVID-19, que pues está atacando al mundo.
en una emergencia sanitaria inminente y que definitivamente avanza y se propaga de una manera inesperada y sorpresiva para toda la población mundial. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los médicos son aquellos los que atienden, médicos y enfermeras y todos los especialistas en salud son aquellos que se encargan de los casos de coronavirus aquí en Colombia. Hay muchísimos testimonios de médicos que tienen miedo, sienten pánico, sienten que no están siendo protegidos por el gobierno como se debería frente a la situación de la pandemia, y por eso es que han aumentado los casos de COVID-19 en la población de salud, médicos, enfermeras. El Estado no provee ni garantiza medidas de bioseguridad, ni implementos, ni digámoslo así un presupuesto necesario para poder proteger a los médicos en todos estos aspectos. Y aquí en Colombia, que no gozamos, hay que decirlo, de un buen sistema de salud que sea estable, los médicos se sienten inseguros frente a esta parte. Cito del Tiempo, la dura realidad de los médicos colombianos frente a la pandemia, un testimonio de una médica, una profesional de la medicina. No nos están dando elementos de protección personal y de las cosas más tristes es que los pacientes, por mucho aplauso y todo en el fondo, nos siguen viendo como sus enemigos, siguen insultando, siguen agrediendo al personal de salud. Entonces, por esta parte es una situación súper grave y que hay que ponerle mucha atención porque los médicos también son importantes, no son solamente personas que transcriben recetas o que recetan medicamentos o que curan a la gente, ellos también son seres humanos y hay que prestarles la digna atención que también merecen y que amerita frente a la labor tan grande que hacen frente a la sociedad. Ahora pasando al aspecto ético y moral que debe tener un médico frente a sus pacientes y frente a la población y frente a sí mismo, tenemos algunos pilares y algunos compromisos que todo profesional debe hacer al momento de ejercer su carrera y incursionar frente a la sociedad e intervenir en este ente. El primer principio es que debe servir atención al paciente con ultraísmo y con definitiva entrega hacia el paciente y hacia sus necesidades, y no debe interferir este principio con fuerzas del mercado o presiones sociales, políticas, económicas o exigencias administrativas. Lo importante acá es el paciente y el bienestar de estas personas, es decir, que el médico debe poner siempre su individualismo por detrás de la colectividad y del bienestar general. El segundo es el mérito o digámoslo así, la libertad que se le da al paciente por decidir frente a la situación en la que se encuentra. Esta autonomía comprende respeto y honestidad, así como también presentar el consentimiento informado, que es básicamente no ocultarle nada al paciente sobre la situación en la que se encuentra y darle y brindarle todas las alternativas que puedan ser posibles para salvarlo o para poder ayudarlo. Y tercero, también se establece el principio de justicia social, que se ejerce a través de propender a la adecuada distribución de recursos y eliminación de discriminación por raza, por género. Y ya para finalizar, quería nombrar algo que es una situación que está ocurriendo actualmente y se ha presentado en todos los aspectos del médico y de la carrera universitaria, y es la parte humana, que hay muchos estereotipos de que la profesión se vuelve algo más sistemático y algo más de solo curar y ya, y no una relación de paciente-médico que es muy importante para tanto el paciente como el médico, como esa parte de humanizarse y de tratar de siempre velar positivamente por el paciente y hacer que se sienta cómodo, que no nos volvamos en máquinas, porque es lo que estereotipadamente ya no, por ser doctor, se vuelve uno frío, pero la verdad es una de las metas que también siempre me he propuesto, que cuando sea médica siempre tener por delante los valores, los principios de cada uno antes de volverse una máquina que solo cura personas y ya. Entonces definitivamente la parte humana del médico es fundamental, la parte íntegra, y eso es lo que diferencia a un doctor de otro. Su manera de ser, su manera de relacionarse con las demás personas y de sentirse parte de esa sociedad que necesita ayuda, y cómo el médico puede también pues brindar este apoyo en la sociedad y, digámoslo así, impactar de buena forma a las personas, dejando algo positivo y que en serio
ayude a que el mundo avance y que las personas tengan un buen estilo de vida y un buen desarrollo en sus años de vida y de trabajo y de relación humana en el mundo. Gracias, profe. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.